Bueno, Marcos 5:41 dice: y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Diga conmigo, levántate. Bien, ahora se va a sentar por un momento, puede ocupar su lugar. Y le puse levántate. Tuve el privilegio de poder compartir esta palabra con las chicas, pero hoy quería aplicarlo a la iglesia y estuve orando porque ya tenía varios sermones como armados, pero el Señor me empezó a confirmar esta palabra porque la Biblia dice que el Señor conoce la necesidad de cada corazón. Y San Marcos 5 narra unos acontecimientos que nos van a ayudar para que nuestra fe crezca, que nos van a ayudar para que podamos percibir o por lo menos podamos entender un poco más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces esta parte nos habla acerca de cuando Jesús llegó a la casa de un hombre importante en las sinagogas de aquel tiempo llamado Jairo. Pero la Biblia dice, y les voy a dar un poco más de contexto, que el Señor estaba ahí cerca del mar, pero dice que la gente se le amontonaba, porque la gente, algunos querían ver qué va a pasar, otros habían escuchado de Jesús y decían, bueno, vamos a ver quién es ese tal Jesús, qué es lo que Él hace. Porque la Biblia dice que su fama se extendía por todos lados y la persona más famosa aún ahora es Jesús. Aunque el mundo quiera negarlo, la persona más famosa se llama Cristo Jesús. Entonces, la Biblia dice que la gente se le amontonaba y que uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, supo que Jesús estaba por ahí y pues tal vez tiempo atrás la hija de este hombre había enfermado. La Biblia no dice qué tipo de enfermedad tenía, pero dice que era una chica de 12 años que estaba muy enferma. Entonces yo me imagino a este papá llegando ante Jesús porque se enteró que había llegado por esa región y dijo, Señor, ven a mi casa porque mi hija está enferma. A pesar de que había mucha gente, a pesar de qué rango tenía, él decidió ir a hablar con Jesús. Porque decía, ya he intentado con médicos, ya he intentado con otras cosas, pero mi hija no recibe sanidad. Pero se enteró que había un Jesús que solamente con una palabra que él declarara, la gente sana. Entonces la Biblia dice que Jairo le rogó a Jesús, Señor, ven y sana a mi hija. Entonces dice la Biblia que el Señor Jesús le dijo, vamos. Él y sus discípulos fueron. Y mientras iban por el camino, usted también ha escuchado esta historia. Una mujer dentro de la multitud que llevaba 12 años de flujo de sangre. 12 años esta mujer había estado luchando y la Biblia especifica que era un azote que tenía esta mujer. Y ella decía, he escuchado también de Jesús. No solo Jairo había escuchado de Jesús, sino que esta mujer había escuchado que había un tal Jesús que podía traer sanidad a su vida. Había escuchado de que había un tal Jesús que solamente con que te tocara podría ser sana. Entonces la mujer empezó tal vez con todas las fuerzas que ella tenía, yo puedo imaginármela caminando débilmente diciendo, voy a alcanzar a Jesús, voy a alcanzar y voy a tocar aunque sea el borde de su manto, porque esta mujer empezó a activar su fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ella había escuchado de Jesús, ella dijo, yo quiero conocerlo, porque la Biblia dice que ya había gastado todo su dinero en médicos, ya había gastado todo lo que ella tenía, ya lo había gastado y no había recibido sanidad. Pero la Biblia dice que ella se hizo paso y dijo, bueno, voy a tocar el borde del manto de Jesús. La Biblia dice que la gente lo apretaba, me imagino que era muchísima gente. Y Jesús iba camino a casa de Jairo. Y mientras él caminaba, la mujer logró tocar el manto de Jesús. Porque esta mujer dijo, bueno, si tan solo tocara el borde de su manto voy a quedar sana. Ni siquiera pensó si él dijera, eres sana. Ella dijo, si tan solo tocara el borde del manto del maestro, yo seré sana.
Entonces la Biblia dice que el Señor iba a la casa de Jairo y de repente dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, Jesús, pero ¿por qué dices quién te ha tocado si hay mucha gente aquí? Si es como cuando nosotros vamos al mercado, a veces más el mercado viejo, ¿no? Que uno tiene que pasar así de ladito porque si no te pasan a traer con esos carritos y hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay mucha gente. Y pues algo así estaba pasando. Y dice Jesús, alguien ha tocado mi manto porque poder ha salido de mí. ¿Te imaginas? Jairo tal vez quería jalar a Jesús, le estaba diciendo, vamos Señor, vamos, vamos. Y la gente estaba apretando a Jesús y de repente hubo una pausa, porque poder había salido de él. Y la Biblia dice que Dios tiene gobierno sobre la tierra y gobierno sobre el cielo. Y la palabra de Dios dice que preguntó, ¿es qué poder ha salido de mí? Entonces no lo dijo porque él no supiera, porque él lo sabe todo, sino que quería que esta mujer confesara lo que había pasado. Porque la Biblia dice que cuando esta mujer tocó el manto, dice que vino un fuego, que vino algo dentro de ella que sintió que había recibido sanidad. Yo lo parafraseo como fuego porque me imagino que Dios es muy cálido. Entonces ella recibió sanidad, pero dijo, yo fui maestro, yo toqué el borde de tu manto. Y me imagino a Jairo, pero Señor, apúrate, ¿no? Tenía que esperar porque Jesús iba a la casa de Jairo. Jesús hizo una pausa porque iba a haber otra sanidad mientras él iba a la casa de Jairo. Entonces la Biblia dice que le dijo, ve en paz, mujer, porque tu fe te ha salvado. Ve en paz porque eres sana. Pero antes que le volviera a declarar que era sana, dijo, tu fe te ha salvado. Porque antes de haber una sanidad para Jesús, lo más importante es que haya salvación en tu vida. Amén. La palabra de Dios dice, a Él le gustaba sanar a la gente porque es compasivo. Pero hay muchas personas que se acercan a Jesús y yo me imagino que toda esa multitud buscaba algo de Jesús, pero no había sinceridad en su corazón. Porque hay gente que solo quiere el milagro, pero no quiere al Dios de los milagros. Hay gente que solamente quiere que algo pase en su vida, pero no quiere que Dios sea parte de su vida. Y esta mujer no solo decidió creer en aquel Jesús que había escuchado, decidió aceptarlo en su corazón. Y lo más grandioso aquí no solo fue la sanidad, sino que esa mujer regresó a su casa con salvación. Imagínate, antes de que llegara a la casa de Jairo, Jairo vio un milagro antes de que pasara su milagro. Y no fue para él, sino para otra persona. Entonces la Biblia dice que llegó a la casa de Jairo y bueno, mientras llegaba, uno de sus criados llegó y le dijo, Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Usted se puede imaginar tal vez la expresión de Jairo al decirle, tu hija está muerta, al decirle, ya no hay solución. Pero la Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y la Biblia dice que había gente llorando. Y antes en Israel, no sé si ahora esté, pero tenían la costumbre de contratar a llorones. O sea, si no lloraban mucho por tu velorio, contrataban unos 20 llorones para que lloraran con ganas. Y habían llorones y gente criticando, murmurando, diciendo, ¿para qué viene Jesús? Ya vino demasiado tarde, esta niña ya está muerta. Pero dice la Biblia que Jesús se volteó con Jairo y le dijo, tan solo necesitas tener fe y tu hija volverá a vivir. Y Jesús decía, la niña no está muerta, la niña duerme. Y la gente, literalmente ahí dice la Biblia, que se empezó a burlar de Jesús. Así que cuando usted y yo estemos compartiendo de Jesús, no se preocupe si alguien se burla. Porque si de Jesús se burlaron, ¿quiénes somos nosotros para que no se burlen de nosotros? Entonces, no nos sometemos a las burlas, sino al gobierno de Dios. Entonces, la Biblia dice que sacó a todos los chismosos, porque la niña está en una habitación y dijo, voy a entrar
Pedro voy a entrar con otros apóstoles, que ahí menciona el nombre, y vamos a sacar a toda esta gente, ¿no? Porque hay gente pesimista, hay gente que en vez de ser de bendición solo estorba. Entonces Jesús no se sometía a esta gente porque él estaba sometido al gobierno del Padre. Y la Biblia dice que los echó fuera, o sea, un montón de llorones afuera. ¿Con quién se quedó? Con la mamá de la niña, con el papá de la niña, con sus discípulos, porque lo que iba a pasar ahí, tal vez había llantos de verdad por parte de la mamá y el papá, pero también la Biblia dice que cuando hay un proceso, alguien llora, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces la Biblia dice, y esto me fascina porque cuando compartí esto con las chicas, sentí algo así bien potente dentro de mí, porque dice la Biblia que tomó la mano de la niña porque Dios es el más hermoso, Él es el más tierno, y no importa si eres hombre o mujer, papá te ama tal y como eres. La Biblia dice que Él agarró la mano de la pequeña y le dijo, Talita Kumi, y ahí dice la traducción, le habló en arameo, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Yo no sé qué esté pasando en casa, pero hoy el Señor está trayendo una palabra que dice, levántate. Si tienes un hijo enfermo, y no solamente enfermo físicamente, pero sí en el corazón, la Biblia dice que Dios toma cuidado de ti y tiene cuidado de tus hijos. Ahora, te voy a decir, antes de que Jairo viera un milagro en su vida, tuvo que percibir milagros con esa mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Y muchas veces usted y yo estamos esperando milagros de parte de Dios. A ver, levante la mano, ¿quiénes esperan un milagro de parte de Dios sobre su vida? Pero muchas veces tú vas a ver milagros antes de que pase el tuyo. No puedes decir, ay, ¿por qué Dios? O sea, Jairo tal vez decía, Señor, apúrate, mi hija no está a punto de morir. Tal vez dentro de él, tal vez se lo dijo, no lo dice la Biblia, pero también él tuvo que esperar su momento. Claro, él llamó a Jesús, pero dentro del transcurso de ir a ver a su hija, Dios iba a obrar en la vida de otras personas. Entonces la Biblia dice, gózate con los que se gozan y sufre con los que sufren, porque Jesús lo hizo. Porque la Biblia dice que tenemos que parecernos más a Él. Y antes de que veas tu milagro, posiblemente vas a ver el milagro en otra persona. Pero tu corazón no se puede angustiar, tu corazón no se puede decir, pero ¿y Dios te has olvidado de mí? Porque Dios no se olvida de ti. Simplemente es que no quiere que tú seas egoísta. No quiere que usted se afane por un milagro antes de afanarse o antes de aferrarse al Dios de ese milagro. Entonces, acá hay una cosa. Esa mujer tenía 12 años de flujo de sangre. ¿Y cuántos años tenía la niña? 12 años, o sea que desde que la mujer empezó con este problema, porque la Biblia no dice cuántos años tenía la mujer, pero desde que empezó el problema de esta mujer, en ese mismo tiempo había nacido esa niña y Dios lo sabía. Y el número 12 en la Biblia significa gobierno, y la Biblia dice, he aquí yo he traído mi gobierno, dice el Señor. Y la palabra de Dios dice que todo demonio, toda potestad y toda enfermedad se sujeta al gobierno de Dios. Y por eso eran 12 años que alguien sufría. Tal vez tienes 12 meses, todo este año ha sido difícil para ti. Ya estamos a punto de terminar este año. Pero no significa que en tu sufrimiento Él no esté. No significa que en tu sufrimiento Jesús no te ame. Esto me recuerda a la historia de Lázaro. Juan 11 dice que Jesús estaba en Jerusalén y Betania estaba a 3 kilómetros, y Marta, María y Lázaro eran muy amigos de Jesús, amigos íntimos. Y a veces tú piensas que por sufrir es que Dios no te ama. No, es que Dios tiene un propósito en medio del sufrimiento. La Biblia dice que Jesús estaba en Jerusalén, sus amigos estaban en Betania, cuando María y Marta le mandaron un mensaje a Jesús y le dijeron, Señor, tu amigo el que amas está muy enfermo. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Biblia que Jesús recibió el mensaje. ¿Cuántos creen que Dios recibe nuestro mensaje? El WhatsApp de Dios es la oración. El Messenger de Dios es la oración. Entonces, la Biblia dice que mandaron el mensaje con algún mensajero, porque estas mujeres
también servían a Dios con sus bienes, era gente de mucho dinero. Entonces, dice la Biblia que Jesús recibió el mensaje y cuando recibió el mensaje decidió quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. Tal vez no le habían puesto atención a esa parte y alguien puede decir, ay no, qué mala onda, ¿no? Jesús, ¿cómo se va a quedar 2 días más si sabe que su amigo está enfermo? Para la gente, tal vez lo va a ver de una forma egoísta, pero para Dios es porque Él tiene un plan. Y la Biblia dice que ya Lázaro tenía 4 días de muerto. ¿Cuántos días? 4 días de muerto. Cuando Jesús llega y va Marta y le dice, no Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y María también le dijo lo mismo, pero al llegar a la tumba le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, o sea, no te he dicho que si creyeres verás mi poder aquí. Y a María le dijo, vamos, ¿dónde lo han puesto? Vamos. ¿Y qué pasó? Había una piedra. ¿Qué necesitaba? Muevan esa piedra. Y dice la Biblia que Jesús tuvo que llamar a Lázaro por nombre. Porque hace rato yo les estaba diciendo, porque el gobierno de Dios, si Él no menciona el nombre, todos aquellos muertos se iban a levantar. Pero tenía un propósito con un hombre llamado Lázaro. Entonces la Biblia dice que lo llama, Lázaro ven fuera, pero antes de llamarlo volvió a declarar el gobierno de Dios porque le dijo, Padre, gracias Padre, porque todo lo que te he pedido me lo has dado. Y Señor, porque él estaba declarando que el Padre era quien respaldaba todo lo que Jesús hacía. Y otra de las cosas que para que tú veas un milagro en tu vida tiene que haber obediencia. Y obedecer es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque antes de que sucedan las cosas que tú no entiendes por qué están pasando, tienes que obedecer para que luego entiendas por qué lo estás pasando. Entonces, tú no vas a ver ningún milagro en tu vida si no hay obediencia. Cuando hay obediencia en nuestra vida, las puertas y las tumbas y la piedra que esté estorbando tu vida se quita. Entonces el Señor dice que le llamó y le dijo, Lázaro, ven, y salió, pero ¿qué más? Acostumbraban a vendarlos como momias. Y dice, quítenle las vendas y déjenlo libre. Tal vez estás ahorita en la parte de que mueven la piedra, pero quiero que sepas que Dios te conoce por nombre. Quiero que sepas que Dios conocía a esa mujer que ya hacía 12 años, con un azote, dice la palabra de Dios, que ya conocía a aquella niña, porque la Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre, Él ya te había conocido. En Salmos dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Todo lo que estás haciendo hoy ya está escrito. Tú vienes hoy a la iglesia, usted viene hoy a la iglesia y hay alguien que está anotando la historia de tu vida. Tal vez vienes con una enfermedad, pero en el libro de Dios no dice se va a quedar con la enfermedad, no, va a haber un milagro, porque donde hay sufrimiento es para ver la gloria de Dios, es para ver lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ya sea que se puede identificar con la mujer de flujo de sangre o como un padre, en el caso de Jairo, sufriendo por su hijo, sufriendo por su hija. O puede ser como las hermanas suplicando un milagro. O como aquel Lázaro que nada más necesita que te quiten las vendas para ver la gloria de Dios. Entonces, la Biblia dice que el Señor trajo su gobierno a ese lugar y aparte, tenemos que tener obediencia para recibir esos milagros, pero también tiene que haber humildad en nuestro corazón. ¿Por qué? Aquel hombre llamado Jairo, dice la Biblia que era un principal, no era cualquier gente, o sea, era un principal de las sinagogas. Tuvo que hacer a un lado su título, porque quienes juzgaban a Jesús eran los de las sinagogas. Eran los fariseos. Y ya no le importó qué dijeran sus compañeros. Ya no le importó que si sí o no, Jesús, quiero que sanes a mi hija, fue lo que él dijo. Jesús, yo rechazo tal vez mi título. Y muchas veces gente que ha hablado mal de usted va a tener que venir a usted por una oración porque va a ver la gloria de Dios en su vida. Y es lo que pasó con Jesús. Estos fariseos lo atacaban,
Pero otra de las cosas es que cuando Dios obra un milagro, Él también abre puertas. ¿De qué forma? Este hombre era principal de las sinagogas y a mí la Biblia me dice que muchas veces Jesús se paró a predicar en las sinagogas. Y tal vez Jairo tenía algo que ver con eso. Entonces, cuando Dios está procesando algo, es porque tiene un plan mejor, es porque la Biblia dice que sus planes son mejores que los nuestros. Si tú obedeces, no solo hay sanidad, sino que Dios empieza a abrir puertas que tal vez habías esperado por años y no lo recibías porque había rebeldía dentro de tu corazón. Sí, también a nosotros nos ha pasado a veces cuando hay tal vez alguna, no sé, desobediencia o algo, empiezas a poner como obstáculos en tu vida sin darte cuenta. Yo no sé qué tanto tiempo tenía esta mujer, también la mujer del flujo de sangre. Tal vez anteriormente era una mujer llena de amargura, pero si se da cuenta cuando dijo, no dijo, y es que esa gente que me odiaba me enfermé por mis hijos o esto y lo otro, ella dijo, voy a tocar el manto de Jesús. Porque Jesús, cuando ella escuchó de Jesús, yo puedo creer que no solamente iba a recibir la sanidad física, sino que ya dentro de ella estaba experimentando una sanidad emocional, una sanidad mental y una sanidad espiritual. Entonces, ella dijo, bueno, cuando se presentó ante Jesús no dijo, no maestro, y es que esta gente me tiene así enferma, y por esa gente o por mis hijos o por los que me cobran la renta estoy enferma. No, porque Dios está buscando, cuando dice adoradores en espíritu y verdad, también está buscando gente que quiera tener un corazón sano. No digo que no nos molestemos, no digo que en algún momento no nos desesperemos. Pero Jesús le dijo a Jairo, no te desesperes, no pierdas la fe, porque tu hija va a volver a la vida. Entonces, es lo que el Señor trae hoy para esta tarde. Iglesia, no se desespere. Iglesia, no pierdas la fe en Jesús. Porque si Él lo hizo ayer, Él lo puede hacer hoy. Si Él lo hizo hace muchos años, Él lo vuelve a hacer ahora. Él vuelve a hacer las cosas. La Biblia dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tal vez lo has escuchado miles de veces, pero si el Señor te trajo aquí hoy es porque está gestionando algo dentro de tu corazón que muchas veces puedes escuchar una palabra. ¿Y por qué es tan repetido? Es porque tú aún no has creído en lo que Dios puede hacer contigo. Si la Biblia dice, si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza, le dirías a esta montaña que se mueva. No sé qué piedras, tal vez como Lázaro, antes de resucitar van a tener que ser removidas. Pero lo que sí sé es que tenemos a un Dios todopoderoso que es capaz de hacer muchas cosas a favor de sus hijos. Isaías 41:13 dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, he aquí, yo estoy para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién nos ayuda? El Señor, porque la Biblia dice, Él es varón experimentado en quebranto. Y cuando nosotros necesitamos una palabra, vamos a la Biblia, porque la Biblia dice que Él entiende nuestra condición humana. Él sabía la condición humana de esta mujer. Él sabía que Jairo tal vez lo había juzgado, pero no le dijo, no te voy a sanar porque hablaste mal de mí. Y si no puede decir amén, diga ay, porque muchas veces nos ha costado hacer cosas porque alguien no ha actuado de buena manera con nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces alguien me pide favor y sé que no se ha portado tan buena onda conmigo. Y en mi carne digo, no, lo voy a castigar esta vez, no le voy a ayudar. Pero ahí entra la obra del Espíritu Santo. Me redarguye y dice, vence con el bien el mal. Y es lo que Jesús hizo. Una mujer que tal vez antes no creía en Él, que ahora creía en Él. Un hombre que hablaba mal de Él y ahora viene a sus pies a rogarle una sanidad. Un amigo que tal vez muchos dijeron, ¿y Jesús dónde está? Porque también en la vida de Lázaro, antes de que se obrara el milagro de resurrección,
mucha gente dijo, y no pudo haber, y todavía irrespetuosos, ¿no? Y no pudo haber sanado a Lázaro. Pero es que ellos no entienden la mente de Dios. Es como explicarle la internet a una hormiga. Ni siquiera nosotros podemos entenderlo, pero sí podemos sentir cuánto nos ama. Y cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, es porque Él se está perfeccionando en nosotros. Y Él quiere usar sus manos para que otros reciban sanidad. Porque la Biblia dice que Él te ha levantado y te ha escogido para ir a varios lugares que puedas orar por enfermos y que reciban sanidad, a libertar a los cautivos, a declarar vista a los ciegos, y no solo ciegos físicamente, sino espiritualmente. Porque a veces el problema más grande no es una sanidad física, sino una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual. Como le dije hace rato, mucha gente quiere el milagro, pero no quiere aceptar a Jesús. Y yo sé que ahorita tal vez por las redes sociales, en Facebook, en YouTube, gloria a Dios por la gente que puede escuchar estos mensajes, porque podemos declarar aquí en esta plataforma que Jesús es el único camino, es la verdad y Él es la vida. Y que podemos acercarnos a Él cuando estamos necesitados, que podemos decirle, Señor, o si no sabemos cómo orar, le puedes decir, Señor, yo sé que tú eres la respuesta y te había escuchado, pero ahora yo quiero conocerte. Y estando en la intimidad con Dios, porque cuando Jesús mandó a sacar a toda esa gente chismosa y se quedó con los papás de la niña y con los apóstoles, es porque Dios quiere que te juntes con personas que te van a traer oportunidades, nada más no, sino que van a traer bendición espiritual a tu vida, porque van a venir de parte de Dios. Y habla acerca de intimidad. ¿Por qué? Porque hay gente que no tienes que tener en tu círculo. Esa gente, si es para Dios, va a ser alcanzada, y claro, Dios puede usar tu vida, pero hay gente que se deja usar por el enemigo. Por eso Jesús los hizo a un lado. Y todavía le dijo, no quiero que nadie diga lo que ha pasado aquí. Pero aunque Jesús dijo esto, se corrió, y ahora nosotros sabemos que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y ahora yo sé que Dios va a resucitar lo que se había muerto en usted. Y ahora usted va a saber que tal vez los sueños, los anhelos, tal vez algo que Dios había depositado en su corazón, porque también un sueño puede ser como un hijo espiritual, un anhelo, algo que Dios te ha dado que sientes que se está perdiendo, que sientes que ya Dios no va a hacer nada. Pero la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta ni para que mienta, y lo que Él te ha prometido es porque Él lo va a cumplir. Amén. Hay que aferrarnos a las promesas de Dios. Ayer mi papá estaba viendo un video y yo entré a su cuarto. No toco, entro. A veces sí, pero a veces no, porque tengo confianza. Estaba viendo lo que dice acerca del valle de los huesos secos. Y a mí me gusta escuchar mucho a mi papá, como cuando estamos en la casa, y dice, mira, para Dios no hay nada imposible. Entonces dice que el valle de los huesos secos está en Ezequiel 37, y el Señor llevó a Ezequiel a un lugar por el Espíritu, y dice que habían huesos y huesos secos. O sea, cosas y cosas malas, cosas que parecieran no tener una solución, pero aún lo malo Dios lo usa para su gloria y para su honra. Porque la Biblia dice, hijo de hombre, ¿crees que estos huesos van a volver a vivir? Y le dijo, declara vida sobre estos huesos. Y dice que empezó a salir carne de estos huesos. Volvieron a regenerarse, porque para Dios no hay nada imposible. Y es lo que pasa, iglesia, con nosotros. Este es tiempo de creer lo que Dios tiene para nosotros. Si en aquel tiempo le dijo, huesos secos, levántate, usted tiene que declarar vida sobre su casa y ordenarle a los principados y potestades en el nombre de Jesús que se vayan, porque hay poder en la sangre de Cristo, y el mismo que te creó es el mismo que puede restaurar tu vida.
Nadie más puede hacerlo, aunque vayamos a los doctores, tal vez una sanidad física por medicamento, pero una sanidad espiritual solamente la recibimos de parte de Dios. Solamente en Él lo tenemos. La fe nos ayuda a acceder a las promesas de Dios, a las provisiones de Dios y a la sanidad de Dios. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que el que se acerca a Él crea que Él es. Ay, es que voy a orar, pero a ver si pasa algo. Mejor no ore, porque no va a pasar nada. Mejor vaya. Y esa es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Llama las cosas que no son como si fuera, dice la Biblia. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos, que antes de ver las cosas tenemos que declararlas para que sucedan. Y la palabra de Dios dice que nada es imposible para el Señor, que todo es posible para el que cree. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, es lo que le decía hace rato, y el oír la palabra de Dios. Y yo creo de verdad con todo mi corazón que hoy usted se va con más ganas y se va con más fe, o más bien esa fe que ya tiene es activada, porque está escuchando la palabra de Dios. Y hay muchas promesas de parte de Dios para nosotros. La Biblia dice que su palabra jamás regresará vacía. Isaías 55:11 dice: lo mismo sucede con mi palabra. Lo envío y siempre produce fruto. ¿Qué produce? Dígalo fuerte, fruto. Logrando todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares en donde la envíe. Usted está aquí. Y donde Dios lo va a enviar, Él va a hacer que usted produzca fruto. Porque esa mujer del flujo de sangre recibió salvación, recibió sanidad y hasta ahorita estamos predicando de ella. Ese es el fruto que tal vez ella no vio, pero por creer en Jesús, mucha gente ha conocido a Dios a través de esta historia. Porque la Biblia dice que su palabra es recorrida y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. No es de nuestra manera, sino es a la manera de Él. Y Él está soplando vida. Tal vez se siente como la mujer del flujo de sangre, como Jairo, como la niña, como Lázaro, o peor aún, como esos huesos secos. Pero hoy el Señor le dice: levántate, levántate de donde has caído. Porque a pesar que esta gente no era perfecta, a pesar que esta gente no creyó en Él en algún momento, Jesús no los juzgó. Y a pesar que te critiquen y te digan: ¿por qué oras a tu Dios si no pasa nada? ¿Por qué oras a tu Dios si Él no te escucha? Pero la Biblia dice que tienes que orar, porque Él te oye desde su monte santo y desde su templo santo, y Él va a hacer justicia a tu favor. Tal vez a esa mujer la criticaron, pero Dios, al traer salvación y sanidad, estaba obrando justicia en esa mujer. Estaba obrando en la vida de Jairo y estaba obrando en la vida de una niña que ya no sabía por qué estaba pasando esto, pero era para que el nombre de Dios fuera glorificado. Fue lo mismo que pasó con Lázaro. Dijo: esta enfermedad no es para muerte. ¿Y por qué murió? Es para que el nombre de Jesús sea glorificado. Y hay cosas que van a morir en tu vida, que no van a resucitar, porque Dios tiene algo mejor para ti. Tiene cosas mayores. La Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Sí, y como un padre que te ama, te agarra de la mano y te dice: niña, a ti te digo, levántate. Levántate. No se puede limitar por las circunstancias que pasamos, sino que la Biblia dice: confía en mí porque yo te ayudo. No importa tu estatus social,
Porque para Dios todos somos iguales. Porque Él tiene un propósito contigo. Porque te ama. Y esa es la parte más hermosa de Dios. Él no tiene amor, Él es el amor. Ese amor que restaura las vidas, ese amor que puede llegar a lo más profundo y decir: huesos secos vuelvan a restaurarse, Lázaro, sal de ese lugar. Y la Biblia dice que si a las estrellas las conoce por nombre, te conoce por nombre. Te llames Juan, te llames Carlos, te llames Carla, como te llames, papá te conoce. Papá te abraza. Y puedes decir como esa mujer: antes de ver voy a creer, antes de ver voy a obedecer, antes de ver voy a humillarme. Porque si tan solo toco el manto, voy a ser libre. Y la Biblia dice que hoy tú puedes acercarte confiadamente al trono de su gracia. Vamos, ven acá adelante. Si tú quieres venir y decirle: Señor, yo quiero tocar el borde de tu manto, dile: Jesús, aquí estoy. No es algo obligado, pero es una respuesta de tu corazón. Si quieres venir, ven. Ven ahora que es tiempo. Ven. Ven, dice el Señor. Ven, dice el Señor, estemos a cuentas y tus pecados van a ser limpios. No limpios por una persona, sino limpios por la sangre de Jesús. Limpios porque Jesús está diciendo: solo ten fe, solo ten fe. Sí, Señor. Puede ser como esa mujer que diga: yo quiero tocar ese manto. Yo quiero tocar ese manto, Señor. Vamos, toca el manto de Jesús. Toca el manto del Maestro, porque Él no te va a despreciar. Has cargado con azotes durante muchos años, pero yo le decía al Señor: hoy trae sanidad, Padre. Hoy trae sanidad física.